Hurtado y Hurtado, Estudio Jurídico. En Derecho, con Nelson Hurtado. Solo en CTX. Estamos en Derecho con Nelson Hurtado Bando a través de CTX Colombia. Unas breves reflexiones sobre las marchas del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Consideramos que la mayoría de nuestros conciudadanos tienen por lo menos el referente histórico sobre el origen de esta celebración desde los hechos ocurridos en Chicago en 1886, si mal no recuerdo, y que ha sido no una mera tradición, sino un acto de verdadera celebración, de conmemoración, digámoslo, de lo que ocurrió con todo ese significado, digámoslo, desde el trabajo, pero también desde el aspecto, desde el sentido humano y humanista de lo que es el trabajo como labor, como una de las actividades que desarrollamos todos los seres humanos sin ninguna distinción. Esta conmemoración tradicionalmente ha congregado en otras épocas con mucho más calor, con mucho más acompañamiento, pero era, digámosle así, la masa purita de los trabajadores. Allí participaban toda la fuerza sindical, las confederaciones de trabajadores, en fin, era una cuestión realmente significativa. No quiere decir que hoy hayan pasado a ocupar el renglón de la insignificancia. Han incidido en todos estos procesos el desarrollo científico, técnico y tecnológico, especialmente este último que ha introducido modificaciones y variables muy diversas en la concepción no solamente del trabajo humano, de la organización laboral, sino también de su proyección política. Esto es significativo para entender que en estas celebraciones que ocurrieron en varias ciudades de Colombia y del mundo, se ha visto ese mismo fervor, pero no con la misma, digámoslo, significación cuantitativa que tuviera en otras épocas. Mas, sin embargo, en lo que ocurrió ayer en Colombia, por los antecedentes previos, cuando muchas centrales que agrupan a muchos trabajadores de Colombia manifestaron rotundamente que no participarían en la celebración de esas efemérides y de esas marchas que se dieron, por una razón simple de la presencia del señor presidente de la República. Y digámoslo, este fue el parche negro, porque no era el espacio propicio para que el presidente de la República se subiera a la pucha, a la tarima, como decíamos en otras épocas, a ocupar el núcleo, el foco, el papel central de una celebración que no le correspondía. Aquí debió haberse dejado el discurrir normal, el fluir normal de la expresión ciudadana obrera sin más injerencias. Pero ya sabemos, el señor Petro logró ese espacio y no fue solo. Él trajo gentes del Cauca, los vimos desfilar miles de buses, muchos otros buses, incluso del Chocó, personas que llegaron y que tal vez las dejaron tiradas. Es decir, hay mucho rum rum, mucho ruido en las redes y en la prensa, pero lo importante es que a pesar de la presencia y del discurso de fondo del señor presidente, la gran masa de trabajadores de Colombia entendió que ese no era el discurso, ni por la ocasión, ni por el contenido. Y esto es lo que nos preocupa. Petro es un estratega,
Petro es un hombre habilidoso. Petro es astuto. Petro ayer aprovechó ese espacio y lo hemos sentido como una proclama, como un ultimátum de que tal vez esté cerca el fin del Estado social de derecho, democrático, participativo colombiano. Pero él no cuenta de que efectivamente la masa que hubo ayer, confundida entre trabajadores y sus huestes de seguidores y correligionarios, no son todos una masa, no digamos homogénea, sino una masa compartiendo los mismos argumentos. Ayer el discurso de Petro no podía ser de estigmatizar más al resto del pueblo colombiano, que somos todos. Yo pienso que aquí somos muy poquitos, entre 50 millones de habitantes, de ciudadanos, los que no somos trabajadores. Y si él se está apropiando de un sector, es de una parte del pueblo. Y el pueblo de Colombia es uno. Somos todos y cada uno de los ciudadanos de Colombia. Si esa estima que él esparce, llamando a las otras manifestaciones, algo así como las marchas de la muerte, está equivocado. Él mismo ha significado que le interesa la vida, que el amor y todas esas cosas, pero lo sentimos en su lenguaje de que no es tal y que es más bien palabrería. Lo cierto del caso es que puede haber levantado en unos sectores ampolla, en otros haber engendrado temor, miedo, pero en la mayoría de los colombianos, que sabíamos desde su posesión y desde antes que no iba a someterse a los cánones constitucionales ni al orden jurídico legal, estamos pensando que él mismo ha derrotado el miedo con que pretendía controlarnos. Aquí hay respuestas ya desde la academia, desde muchas empresas, desde muchos gremios, desde muchos sectores profesionales, desde los mismos sectores de nuestros trabajadores, hay respuestas de que no vamos a ceder en la defensa del Estado social de derecho, democrático y participativo y de la representación de nuestra Constitución y de nuestra vigencia de la democracia, con todos sus defectos, con todos sus problemas, pero es que estamos haciendo ahorita como una catarsis de que podemos democráticamente enderezar el rumbo. Cierra Petro todas las puertas. Es imposible pensamos nosotros, cualquier diálogo con un sujeto que no quiere dialogar. Es que dialogar no es irnos a sentar a una mesa, a tomarnos un tinto o a comernos un buen banquete. Dialogar empieza por la disposición de entendernos, de cambiar, de ceder, de modificar, de concertar, de convenir, de acordar, y cualquier cosa puede ocurrir con Petro, menos un diálogo franco y sincero en bien de Colombia. Ayer lo dijo muy claro, él tiene su pueblo, pero el pueblo que tiene Petro no es todo el pueblo colombiano. El que abraza la Constitución, el que respalda la Constitución, el que todo ese ordenamiento jurídico en buena medida nos protege, nos dirige, nos orienta. Entonces, es una reflexión para que pensemos que no hay que desgastarnos simplemente midiendo marchas y cantidad, sino fondo y argumentos. Es hora de pensar con cabeza fría. En la vida necesitamos respeto, libertad. Hurtado y Hurtado. Un estudio jurídico con soluciones en derecho administrativo, civil, de familia, comercial y accidentología vial. Contamos con una reconocida trayectoria en derecho urbanístico y propiedad horizontal. Además, somos especialistas en pericias de patología estructural y geotecnia. Sin temor ni miedo, viva el derecho.
TX, la contundencia de los hechos.